Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto me da poderles ver a cada uno de ustedes aquí en el auditorio. Me da un gusto también saludar a todos y cada uno de aquellos que están conectados a través de nuestras redes sociales y que son parte de Costa Road en línea, donde quiera que ustedes estén, que este mensaje también llegue a sus corazones. Hace unos días leí algo que me dio mucha risa, y esto se supone que sucedió en un lugar público en donde había mucha gente haciendo fila para poder entrar al baño, cuando de pronto detrás de la fila aparece un hombre tratando de cruzar entre la gente, esquivándola para poder llegar a la puerta, mientras la gente molesta le empieza a decir: mándelo para atrás, no lo dejen pasar, que haga fila como todos. El hombre, ignorando todos estos comentarios, cruza a la gente, finalmente llega a la puerta, la observa, la jala, se la echa al hombro y se va. Resulta que la puerta no llevaba al baño, sino que alguien la había puesto ahí para que él se la llevara. Y es que a veces en la vida nos encontramos donde se supone que no deberíamos de estar. Pero ¿qué si estamos donde se supone que deberíamos de estar? Y así el día de hoy continuamos y cerramos inclusive con nuestra serie de sermones titulada Cordero de Dios. Esta serie en la que hemos estado explorando la imagen del Cordero, su relación con Jesucristo y el significado para cada uno de nosotros a través de las diferentes enseñanzas e historias bíblicas. Y el día de hoy vamos a concluir esta serie de sermones con este sermón titulado Ahí es donde se supone que debo estar. Así que este mensaje va para aquellos que quizás se encuentran en su vida en este momento, mirando hacia alrededor y dicen: no es en donde quisiera estar, la situación en la que me encuentro no es la mejor y no quisiera simplemente estar aquí. Pero ¿qué si es ahí donde se supone que debes estar? Así que estamos listos para este mensaje. Alguien diga fuertemente amén. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7 es en donde nos vamos a enfocar en esta tarde. Es una historia un tanto conocida que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice la escritura de la siguiente manera: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras llegó allí, el momento para que naciera el bebé. Llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Costa Road, esa es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Bien, la historia dice que era el tiempo del censo. En algunos de sus países se realiza el censo. Déjame ver, se realiza el censo. Muchos de nosotros sabemos de lo que se trata. En el tiempo bíblico de esta historia, allá el primer siglo, el censo era algo también común. Era un registro que el imperio romano imponía a toda la gente de aquel tiempo. Sin embargo, a diferencia, vean esto lo interesante, a nuestros tiempos, es que en aquellos tiempos bíblicos la ley establecía que la persona tenía que registrarse para el censo en el lugar de origen, no de la persona, sino de su ancestro. Debido a que José, el esposo de María, era descendiente del rey David, nada más y nada menos, y el rey David, su ciudad era Belén. José entonces tenía que ir a Belén a realizar este censo, no en Nazaret, que era en donde él estaba.
Así que llega el día en el que José le dice a María que tienen que ir a viajar a Belén para realizar el censo. Y quiero imaginar a María embarazada diciéndole: amor, cariño, sweetheart, que María era bilingüe. Mira, no te preocupes. Yo sé que voy a dar a luz, pero ya tengo todo listo. Mira la cuna, qué bonita me quedó. Mira el rincón en donde vamos a poner a las cositas del bebé. María era primeriza. ¿Alguna mamá aquí que es primeriza? ¿Ah? Entonces imagínense. Quiero pensar por un momento que María se estaba preparando con tiempo, ansiosa de que este bebé naciera. Quizás le dijo a José: mira, tranquilo, vamos a Belén, regresamos a Nazaret y todavía me van a faltar alguno que otro día para eventualmente dar a luz aquí en Nazaret. Pero por más que José y María hubieran preparado todo en Nazaret, por más que José y María hubieran dejado absolutamente todo listo, la cuna, el lugar donde iba a estar el bebé en Nazaret, cuando llegaron a Belén, la situación se complicó. Porque dice la historia que no había alojamiento para ellos en Belén. Cuando usted hace un análisis de la palabra alojamiento, es la palabra griega kataluma, que quiere decir que no había cuartos de huéspedes, lo cual indica dos cosas. Una, que José tenía a lo mejor familiares en Belén, pero no tenían espacio para ellos dos. O dos, que cuando José llegó a Belén a buscar un cuarto de renta, José y María se dieron se dieron con la gran sorpresa de que todos los cuartos ya estaban ocupados y no había para rentarles un cuarto. Por eso es que terminaron nada más y nada menos que en un establo, como la tradición lo cuenta. Un establo, según historiadores, en el primer siglo era más o menos así. Las casas comúnmente eran construidas de aquellas familias que querían tener animales arriba de una especie de cueva, en donde en la parte de arriba construían las habitaciones en donde las familias podían vivir, pero en la parte de abajo, en esa especie de cueva, era lo que se creaba para que fuera el establo en donde pudieran guardar a los animales. Entonces se ve claramente que la familia o las familias están arriba y los animales abajo. Qué interesante, porque Jesús, el Salvador del mundo, no nació en un palacio, no nació en un lugar lujoso, tampoco en un lugar cómodo. Nació posiblemente en un establo. Pero ¿por qué en un establo? Porque el establo es un lugar que guarda animales, y uno de esos animales es el cordero. Porque en el establo hay un pesebre, que es el lugar de donde los animales comen, incluyendo los corderos. Por eso es que Juan, en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, dijo, Juan el Bautista dijo: miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fue lo que dijo Juan. Cuando Juan el Bautista vio de lejos a Jesús, Juan no le dijo: aquí viene Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero. No, dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La semana pasada, en el sermón de la semana pasada, hablé sobre que Jesús, el Agnus Dei, el Cordero de Dios, murió como debería de morir un cordero en el tiempo bíblico, y es desangrado. Hoy estamos viendo que Jesús nació donde se supone que nacían los corderos, en un establo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se supone que debería de haber nacido. Porque ahí es donde se supone que debía estar. Porque ahí es donde se supone
que Dios manifestaría su gloria a todo el mundo, trayendo al Salvador a esta tierra. Qué increíble que Dios no escogió un palacio, que Dios no escogió el mejor hospital, la mejor casa para traer a su hijo al mundo, pero Dios escogió lo más humilde, quizás lo peor para algunas madres primerizas para traer a su hijo. Escogió un establo para traer al Hijo de Dios a este mundo. Escúchame, porque no siempre lo peor, no siempre lo menos mejor, no siempre lo menos pensado, lo menos esperado, no siempre lo más pobre, no siempre lo que menos me había imaginado es sinónimo de castigo o consecuencia, sino a veces es donde simplemente debes estar. Hello, ¿me está escuchando? Porque a veces en la vida llegamos no a un mejor lugar, a veces llegamos a un establo en el que cuando llegamos ahí, algunos de nosotros, o no, ni siquiera algunos de nosotros de esta iglesia, pero los de las otras iglesias, ¿verdad? Cuando llegan a ese lugar, se quejan, se culpan por qué están ahí, o culpan a otros de por qué están ahí, se enojan con ellos mismos, porque dicen, es que este no es el lugar en donde debería de estar, en el que yo quisiera estar, porque no está a mi nivel. Porque no es lo mejor para mí, para mi familia. Porque yo no me inscribí para esto. Porque si yo vine de mi país es para estar en un lugar mejor, es estar en una etapa mejor, es ofrecerle algo mejor a mí, a mi familia. Pero a veces en la vida llegamos a esos lugares, ¿no es cierto? Y quizás algunos de nosotros, algunos de ustedes que están en redes sociales, se encuentran el día de hoy en su propio establo. Miras a tu alrededor y dices, es que no hay nada bueno aquí. Es que no hay manera absoluta de que Dios haga algo aquí. Por más que quisieras imaginar que está bien este lugar, lo miras y te das cuenta que no es en donde quisieras estar. Entonces, en lugar de que nuestra pregunta sea, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué mejor no decir, aquí es donde debo estar? Porque aquí es donde mis ojos verán la gloria de Dios manifestarse a mi vida, a mi familia. Es cuestión de perspectiva, Costa Road. Es cuestión de perspectiva. Mira, Costa Road, dime que no estás donde quisieras estar. Dime que no estás en el mejor lugar que tú quisieras para tu familia, para tu vida. Dime que ahí no pasará absolutamente nada para poder entonces decirte, y que si ahí es donde deberías de estar, que si ahí es donde la gloria de Dios se manifestará y tus ojos verán lo que Dios es capaz de hacer, donde tú no puedes hacer absolutamente nada, porque el mismo Dios que obró allá es el mismo Dios que puede obrar en lo tuyo. El establo, el pesebre no son lugares que limiten o que intimiden a Dios. Muchas veces, escucha bien, es el lugar que Dios escoge para entrar en escena, manifestarse y obrar. Porque el mismo Dios que se manifestó en aquel establo en la primera Navidad, les tengo buenas noticias, es el mismo Dios que se puede manifestar en el tuyo en esta Navidad. Por eso no mires a tu establo para determinar qué tanto Dios puede hacer. No mires tu establo para determinar si Dios puede hacer algo. Muchas veces si miramos nuestro establo para determinar qué tanto Dios puede hacer, nos vamos a quedar simplemente dudando, ignorando lo que Dios realmente puede hacer. Mejor, en medio de tu establo, mira al Dios que está ahí, quien es capaz de manifestar su gloria en lo peor, en lo menos mejor y en lo menos pensado. Porque así es Dios, majestuoso, maravilloso y todopoderoso, de hacerse presente donde menos quizás tú lo hubieras imaginado. Amén. Tal vez esta Navidad
no estás donde soñaste. Pero si estás ahí con Dios, estás exactamente donde se supone que debes estar. Hablando con Pastor Corey hace unas 2 semanas, me platicaba sobre una llamada que él le hizo a un amigo. Y estaban platicando sobre los planes de este amigo, lo que este amigo iba a hacer, planes sobre vacaciones. Y interesantemente, el amigo le dice: mira, algo me pasó, me enfermé, estoy en el hospital. Los planes se vinieron abajo. Pero resulta que en el cuarto al ladito de mí, en la cama al lado de mí, había un chico que justamente estaba pasando por una situación de enfermedad muy fuerte. Y mientras que este amigo del pastor estaba como procesando la idea de estoy aquí en el hospital, dice que algo interesante pasó. Llegó una persona de ahí mismo del hospital y estaba hablando con el muchacho. Interesantemente, lo que ocurrió en esa conversación lo estaba viendo este amigo. La conversación se tornó inmediatamente en una conversación espiritual, en donde el joven tomó la decisión de entregar su vida a Cristo, mientras que este amigo estaba observando lo que estaba pasando y viendo cómo este joven estaba entregando su vida al Señor. Y qué bendición para este amigo de Pastor Corey poder ver lo que estaba ocurriendo. En esa llamada telefónica, esto fue lo que me llamó mucho la atención y la relación que hay con lo que estoy diciendo en esta hora. En la llamada telefónica, este amigo le dice al Pastor Corey: ¿sabes qué fue lo que entendí? Que no estaba yo donde yo quería estar, pero yo estaba donde se supone que debía estar para presenciar que esta persona entregara su vida a Cristo. José y María, dice la historia que fueron a Belén. Y quizás María y José dijeron: vamos y regresamos, listo. Pero quizás nunca pensaron que los planes cambiarían y que terminarían en un establo y ella dando a luz al Salvador del mundo en un pesebre. Porque ahí es donde se supone que debían estar, no en Nazaret. La historia de la Navidad, la historia del nacimiento del Cordero de Dios, nos enseña que a veces en la vida estamos donde no quisiéramos estar. Pero ¿qué si estamos donde se supone que debemos estar? Y si estamos donde se supone que debemos estar, ¿por qué no lo aceptas? ¿Por qué no abrazas ese lugar? Porque aún ahí Dios obra, Dios actúa, Dios se manifiesta y su gloria se deja ver, aunque tú no lo creas. Por eso, Costa Road, yo no sé dónde estás actualmente, si te sientes actualmente en un establo. Y cuando miras a tu alrededor, simplemente hay duda, hay incertidumbre de cómo Dios va a obrar en donde estás. Yo espero que la historia de Navidad venga a inyectar en tu vida una poquita dosis de fe, de que puedes estar en el peor lugar, puedes estar en el lugar menos indicado, menos deseado, menos anhelado de tu vida. Puedes estar en esta Navidad aún en el lugar en el que tú dijiste: es que yo no quería terminar la Navidad en este año, en este lugar. Pero que si ahí es en donde tienes que estar para que tus ojos puedan ver la gloria de Dios obrando en tu vida de una vez por todas.
Tal vez no estás donde soñaste estar, pero si estás con Dios en ese lugar, estás donde supone que debes estar. Y Costa Road, ese es el mensaje navideño el día de hoy. Amén, amén y amén.